¿Qué tal chicos, chicas? Hoy les traje un nuevo video para resumir un poco lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿sí? Sobre todo esto que tiene que ver con la deriva continental y cómo se formaron los continentes que conocemos actualmente. Principalmente lo que sucedió es que mucha gente a lo largo del tiempo se fue dando cuenta que los continentes se parecían, que tenían formas que podían encastrar uno en el otro. También se dieron cuenta que había fósiles parecidos en Sudamérica y en Sudáfrica, por ejemplo, o rocas o montañas parecidas. Pero eran observaciones que hacían, ¿no? Hasta que llegó un momento que Wegener, más o menos en 1905, 1910, principio del siglo pasado, reúne todas esas observaciones en lo que es una teoría, su teoría de la deriva continental. Wegener lo que propone es, bueno, todas estas observaciones que hicimos tendrían sentido si suponemos que todos los continentes en algún momento estuvieron juntos, formando un supercontinente llamado Pangea, que en algún momento se fracturó, los continentes se separaron, derivaron por el océano, fueron a la deriva hasta que llegaron a la ubicación en la que están hoy en día. Esa es su propuesta de la deriva continental. El tema es que no le creyeron. Él propuso eso, pero no podía comprobar que eso era cierto, solo era una propuesta. Y de hecho, Wegener fallece sin ver comprobada su teoría de la deriva continental. Entonces, las observaciones de Wegener y su propuesta lo que hacen es decir que esa teoría es posible, pero no la comprueban. Que algo sea posible no significa que realmente sea así. Entonces pasan varias décadas hasta que llegan nuevos datos, nueva información que empiezan a comprobar su teoría. Particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, todos los países estaban interesados en ver si en los océanos había submarinos de países enemigos. Entonces lo que se hacía era usar radares, ¿no? Barcos que iban por el mar con radares que rastreaban qué era lo que había abajo. El objetivo era encontrar submarinos. Pero ¿qué pasa? La mayoría del tiempo las ondas del radar no chocaban contra un submarino, porque no es lo más común encontrarse un submarino. Y lo que hacían era seguir de largo y chocar contra el fondo marino. Esas ondas llegaban al fondo y volvían a subir y llegaba esa información a los buques o a los barcos que estaban usando el radar. Cada tanto seguramente encontraban un submarino, pero la mayoría del tiempo lo que encontraban era el fondo marino. A ellos no les interesaba para nada el fondo marino, querían submarinos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, toda esa información del fondo marino estaba disponible para la ciencia, para los científicos y científicas, que empiezan a estudiar cuánto tiempo tardaban esas ondas en llegar al fondo, cuánto tiempo tardaban en volver, y así podían calcular a qué distancia estaba el fondo. Si suponemos, como se suponía en ese momento, que el fondo es plano, totalmente plano, bueno, la onda siempre, no importa si la tiro desde acá y llega acá, o la tiro desde acá y llega acá, siempre va a tardar lo mismo, porque es la misma distancia. A menos que el fondo no sea plano y que tenga relieve. Entonces, si tiene una parte que es una montaña, bueno, va a tardar menos en ir y volver. Si tiene una parte que es muy profunda, va a tardar mucho en ir y volver. Y eso es lo que encontraron, que había lugares donde había montañas submarinas. Recién el siglo pasado nos dimos cuenta que el océano está lleno de montañas submarinas. La persona que se encargó de descubrir, de hacer los cálculos para descubrir estas montañas submarinas, como ya les comenté, es Marie Tarp. Marie Tarp era una geóloga estadounidense que agarró millones de datos de profundidad del fondo oceánico y armó este mapa que lo que mostraba era una gran montaña entre los dos continentes, entre América y África y también de Europa. Pero ¿qué pasa? Parecido a como sucedía con Wegener, a Wegener no le creyeron por ser meteorólogo, bueno, a Marie no le creyeron por ser mujer. En esa época, incluso en algunos lugares hoy en día, no se confiaba en las mujeres haciendo ciencia porque se creía que era una tarea de hombres y que las mujeres debían ocuparse de tener y criar hijos. Lamentablemente en algunos lugares sigue sucediendo. La importancia del mapa que hizo Marie es que nos mostraba exactamente eso, que en el medio de los continentes había una gran montaña submarina. Y que esté en el medio, eso es muy llamativo. ¿Por qué justo en el medio? Bueno, esto
esa ubicación de la montaña terminaría de comprobar la teoría de Wegener. Terminaría de comprobar que los continentes estaban juntos y se separaron. ¿Por qué comprueba la teoría de Wegener? Bueno, porque lo que suponían es que cuando los continentes se separan, el material que está por debajo tiene que rellenar ese espacio. No pueden separarse los continentes y que quede vacío en el medio. El material que está por debajo de los continentes, que es el manto terrestre, sube y rellena eso. Lo rellena como si fuese lava, ¿sí? De hecho es lava, pero cuando viene del interior se la llama magma. Rellena ese espacio, se enfría y forma rocas volcánicas. Pero luego sigue separándose y vuelve a rellenar. Separa un poco más, vuelve a rellenar y ese proceso se repite tantas veces que termina formando una gran montaña de material volcánico, de rocas volcánicas, que son esas grandes montañas que descubrió Marie en el fondo marino. Entonces, lo que estaríamos viendo es que los continentes se separan, ese espacio se rellena y forma rocas volcánicas. Por primera vez tenemos pruebas de que los continentes se separaron, entonces. Yo les hice un dibujito acá, espero que se vea, si no agregaré una imagen por internet, donde se puede ver cómo sube el manto, rellena ese espacio y genera una montaña. Pero fíjense que yo acá marqué unas líneas de color negro. En el videito que les pasé también, como que estas rocas se separan, se rellena el material y se van generando rocas que se alternan, algunas blancas y otras negras. Eso lo que está significando es que hay rocas volcánicas que tienen minerales que son magnéticos, ¿sí? Esos minerales magnéticos se van a orientar, se van a enderezar según el campo magnético terrestre. Igual que la aguja de una brújula se endereza y apunta siempre al norte, bueno, los minerales magnéticos se van a enderezar y orientarse según el campo magnético que tiene nuestro planeta, o sea, también apuntando hacia el norte. Lo llamativo es que, al parecer, cada 1.000.000 de años más o menos, el campo magnético de la Tierra, que sería de sur a norte, se da vuelta y cambia, empieza a ser de norte a sur. Eso es algo que todavía no comprendemos por qué sucede, pero está comprobado de que sucede. Entonces, si en este momento sale magma con minerales magnéticos, esos minerales van a apuntar hacia el norte. Pero si de golpe el campo magnético cambia y apunta hacia el otro lado, los próximos minerales que salgan van a apuntar exactamente al revés que los anteriores. Y eso es lo que se ve cuando analizamos las rocas del fondo oceánico. Vemos que hay toda una hilera, una franja de rocas que apuntan para un lado, los minerales apuntan en una dirección, pero los de al lado apuntan en la dirección contraria. Entonces, eso termina de comprobar que este es un proceso que se fue dando lentamente, que por un momento salía magma con minerales que apuntaban hacia una dirección y luego de un tiempo apuntaban en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque cambió el campo magnético. Con todos estos datos se termina de comprobar que la deriva continental es cierta, que no solo es posible, sino que realmente está sucediendo. Entonces, resumiendo, Wegener juntó un montón de observaciones antiguas que le hacían entender que los continentes habían estado juntos y se separaron. Armó una teoría que es la teoría de la deriva continental, pero no la pudo comprobar, solo demostró que era posible. Varias décadas después, gracias al mapa de fondo oceánico que hace Marie Tarp, comprueban que no solo es posible, sino que además está sucediendo eso, que los continentes se separan, que el material que está por debajo rellena esa separación y que encima los minerales magnéticos apuntan en la dirección que está el campo magnético. Cuando cambia el campo magnético, apuntan en la dirección contraria. Entonces, si uno pudiese ir caminando al fondo del océano y recorrer esas montañas, encontraría franjas de rocas que tienen minerales que apuntan en una dirección y al costado franjas de rocas más antiguas que apuntan en la dirección contraria. Con todos esos datos podemos decir que la teoría de la deriva continental es cierta. ¿Va a ser cierta toda la vida? Bueno, quizás mañana aparezcan nuevos datos que indican que no, que es errónea. Pero por el momento, la teoría de la deriva continental sirve para explicar cosas de la naturaleza. Y cuando una teoría explica la realidad, decimos que es cierta. Bueno, por ahora dejamos acá.
Se van a venir nuevas clases con nuevos temas. Vamos a empezar a hablar sobre la tectónica de placas, que es lo que continúa la deriva continental. Pero quería hacer este resumen ya que estuvimos hablando de tantas cuestiones históricas. Espero que haya quedado más claro y nos vemos la próxima.